Dios les bendiga a todos. Igual estaba hablando que ya estaban sentaditos y cuando uno viene pues a la casa de Dios pues ya entra en ese espíritu allí y salir así de donde están ahí meditando pues quizás alguno por llegar rápido corre, pues no deseamos que el Espíritu de Dios se entristezca, sino que deseamos las bendiciones de Dios. Y Dios sabe que lo hacemos de corazón. Y Él sabe que lo que buscamos es la bendición de Dios. Y como dice el hermano Branham, que es en una manera nueva, que se estaría dando allí a conocer su nombre y todas las cosas que estarían ocurriendo ahí. Pues hay cosas que quizás de momento no se comprenden porque son nuevas. Y al ser nuevas, pues quizás a algunos les choca o a otros les da alegría o a otros les da coraje. Puede darle diferentes emociones. Pero trataremos de cuando haya que hablar así, pues no correr, sino meditando, Señor, voy a un lugar donde deseo oír bendición. Y tratar pues también de, si no, pues hacerlo más tempranito y como quiera se graba. Cuando haya la oportunidad y Dios me guíe para hablar, pues cuando no, pues también nos quedamos tranquilitos. Pero quería hablarle esto para que estén conscientes del lugar donde estamos y ser siempre reverentes. Y no porque vamos a correr, vamos a llegar primero si siempre queda grabado. Y todas esas cositas para bendición de nosotros, porque estamos ya entrando en una etapa muy importante en la cual no nos podemos descuidar. Hasta en la más mínima, en el más mínimo detalle. Ustedes son entendidos y saben y conocen y se está entrando en una etapa en donde Dios está ya enfocado esa parte en donde el grupo del hermano Branham pronto va a ver. Porque la partida de Billy Paul significa mucho en el programa divino. Él me decía, Benji, cuando Billy Paul parta, eso es una señal muy grande. Quizás en ese momento no lo entendía, pero ya Dios me ha dado en estos días muchas cosas y he visto por la palabra, por el mensaje, la etapa que estamos entrando. Y miren, tan adelantados estábamos que casi estaba por entrar a Israel. Miren si estaba adelantado. Y yo no sé si fue en junio o julio. Ellos dijeron, a menos que no pase algo, ya esto está directamente enfocado a Israel. Y vino la guerra. Y por lo que veo ahí, extendió y se aguantó un poco. Conforme al calendario profético, ya hace rato estoy viviendo los 50. Y ahí Dios extendió, por lo que se ve, un tiempito. Yo digo que frenó, porque todo se estaba enfocando ya
Y vean cómo parte Billy y entra esa etapa al grupo del hermano Branham. Mira, Israel no puede ver sin que ellos vean antes. Y mire si estaba adelantado todo, que es lo que se repitió nuevamente cuando me dicen que me muestre la señal. Y el mundo denominacional también está por ahí. Hay lugares donde me mandaron fotos de maestras, de niños, de las denominaciones recibiendo los libritos. Fotos de los libros verdes, cómo lo aprecian y pidiendo más. Los que algunos no valoran aquí en nuestra edad. Hay un pueblo, además de nosotros, que los valora y cómo los valora. Vean, los identifican con despecho algunos, esos libros verdes. Y ellos, dame libros verdes. Necesitamos más de eso. Hay algo ahí. Le podemos repartir a mi vecino. Dale. Y me decían, y yo, dale todo lo que pidan. Mira cómo está empezando ya eso. Al mundo denominacional también. Porque la tercera etapa es para todos los grupos. Y se van entrelazando. Pero el grupo más clave ahí es el pueblo hebreo. Porque ya cuando se torne el pueblo hebreo por completo, ahora ya vemos cómo por la palabra hablada se ha estado hablando sanidad para el grupo del hermano Branham. Y eso lo habló en varios mensajes, donde ese tumor que tuvo allí la hermana Meda representa la enfermedad de ese grupo. Pero ¿cómo fue que fue sanada? Por la palabra hablada. A distancia, él estaba en Tucson, o al revés. Y él por la palabra en un extremo, por la palabra hablada le habló, y ella ni lo escuchó. Vean, yo he hablado el jueves, el viernes, el sábado, y ahora estas palabras, y ellos no me están escuchando. Pero es una palabra que no cae en tierra, sino que eso produce aquello para lo cual es hablado. Y ellos serán sanados. Es más, ya están siendo sanados. Porque la palabra ya fue hablada. Y la sanidad vendrá desde esa persona que está allí al frente, que es José. Y sanidad espirituales que Dios le abra el entendimiento, las escrituras, puedan identificar esa palabra que fue hablada por el precursor siendo cumplida. Ver la palabra materializada. Aquel grupo que en verdad puede tomar la palabra y colocarla bien, ya ahí ven el grupo también. En una gran carpa catedral, ahí está la carpa. O sea que cuando ellos vean, dicen, pero si está todo. Espérate, si faltó yo, faltamos nosotros. Eso va a ser un salpa afuera, un corre y corre, porque ellos saben que una vez que ya esté eso en cumplimiento, como lo van a estar viendo, ya falta poco. Mire el amor tan grande que Dios le tiene a ese grupo, porque todo eso estaba representado en José, tipo y figura de la segunda venida del Señor. Por lo tanto, él como un profeta menor, ahí en él se cumple esa palabra que el hermano Branham dice. Si yo lo veo, yo podré llevar a mi iglesia y decirle, este es. Pero vean, el hermano Branham no está. Tiene que haber algo que lo simbolice, que lo represente. Tiene que haber alguien que siga y continúe el ministerio del hermano Branham. Y es como si estuviera el hermano Branham. Porque él dice, él continuará la posición del cuarto Elías. Por lo tanto, ahí vemos a Juan y a Jesús juntos otra vez.
Si yo no estoy, este mensaje lo presentará. Quizás yo no moriré de viejo hasta que él esté aquí. Pero ¿qué pasó si se supone que estuviera allí? Pero es que no había nacido. Porque podrían decir, pero no, es que se cumple en tal persona. Pero es que porque él dice que yo no moriré de viejo sin que él esté aquí. Porque todavía no estaba el cumplimiento de lo que Dios prometió, que sería la venida del Señor. Recuerden que Moisés rompió el programa de la Biblia. Por lo tanto, tiene que haber algo, vamos a decir, que lo sustituya o lo coloque en orden bíblico. Y ahí está José. Y al entrar José a la escena, ya plenamente la palabra del precursor viene a cumplimiento, y la venida del Señor entonces viene a ser la vindicación final de que el precursor fue el reverendo William Branham. ¿Cómo? Cuando José recibe el mensaje. Ya ahí José cumple el propósito para lo cual fue llamado profeta menor, presentando a aquel que su papá introdujo. Todo es tan sencillo y todo está ocurriendo en una forma tan sencilla. Miren, ya también lamentamos a esas personas que están como rehenes allí en Gaza, en lo cual pedimos al Dios creador de los cielos y de la tierra, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que sean libertados y que estén en buena salud. Y todo eso vemos como entonces desemboca en algún pacto por ahí que ya fue profetizado. O sea que todos vean cómo se va canalizando a que las escrituras se cumplan, y ya están metidos allí en la boca del lobo, como decimos. Pero ya todo eso está profetizado, por consiguiente no podemos hacer nada en contra de lo que ya fue hablado. Y después ellos rompen el pacto. Pero vean que todo eso ya nuestro hermano Branham lo habló, y vemos cómo las escrituras van cumpliéndose cada vez más y más rápido, y las cosas empiezan en una forma sencilla, y cuando usted menos se lo imagina, ya está en pleno el cumplimiento de la visión de la carpa. ¿Por qué digo en pleno? Porque se comienza en una forma progresiva, y lo primero es lo más grande, la palabra, la cual la hemos aprovechado y la seguiremos aprovechando, porque sin los truenos y la fe de rapto, ninguno será raptado y transformado. Pero nosotros tenemos la bendición de que Dios nos mandó con ese mecanismo de la percepción profética. Ojalá, dice Moisés, todo el pueblo sea profeta. Miren dónde se cumple. Sobre ese pueblo que él le dijo a Moisés: déjame. Como quien dice, dame un break, para que tú veas cómo yo te saco de ese pueblo y te pongo sobre un pueblo mayor. Y esa palabra, pasaba el tiempo. Se fue Moisés allí. Lo vemos después en el monte de la transfiguración. Oye, pero todavía esa palabra no se ha cumplido. ¿Qué pasó? Dios falló. No falló. Miren para el lado. Mírese usted mismo. Usted sabe que usted ha sido el personaje que estaba en la mente de Dios en ese momento, cuando le estaba diciendo a Moisés: déjame que yo saque este pueblo y te ponga sobre un pueblo mayor. Estaba usted ahí en la puntita de la lengua de Dios. Y ese pueblo que estaría allí siendo colocado, porque para Dios no había nada imposible, podía aparecernos y colocarnos allí, pues ese pueblo iba a entrar en la tierra prometida. Por lo tanto, si ese pueblo en el cual Dios le dijo a Moisés que lo iba a poner sobre un pueblo mayor,
iba a entrar a la tierra prometida. ¿Para dónde ustedes creen que ustedes van? A la tierra prometida del nuevo cuerpo. A la tierra prometida del glorioso reino milenial. Y a la tierra prometida como cuerpo eterno y glorificado. Así que es el tiempo en donde tantos desearon estar, profetas, justos y todos, y aún el hermano Branham, y que a nosotros nos ha sido dado esta bendición y esta oportunidad de vivir en este tiempo tan glorioso. Y vean, ya el lunes es el entierro de nuestro hermano Billy, por lo cual estemos meditando y unidos con la familia. Ellos pidieron que sea reservado, van a estar solamente los familiares allí. Yo le mandé unas palabras, abrieron una página y le mandé el nombre de todos ustedes, unas palabras de consuelo de parte de todos ustedes, de la carpa y de todos los hermanos. Y así estamos juntos con ellos y seguiremos juntos con ellos. Cuando me dieron la noticia de Billy, fue algo, yo le decía a Sari, oye, ¿cómo reaccionaré yo? Porque me habían dicho que él estaba delicado. Y ellos va a partir de seguro pronto. Creo que fue el miércoles que mandamos una palabra, incluso hasta hablamos de que le enviara saludos allá. No sé si fue miércoles. Y en la madrugada, ya amaneciendo el jueves, partió. Y el sentimiento que no tuve, no, porque no vayan ahora a malinterpretar, que no tuve cuando partió el hermano William, porque verdaderamente que él me preparó. Y ya fue algo que dentro de mí quizás no entendía, pero lo asimilé, aunque después hubieron días muy duros. Y ese día domingo, me estaba recordando Joel Álvarez, Joel, si está por ahí, me estaba recordando cuando él estaba bien delicado de salud. Ese domingo estaba Jesús García y estaba acá pidiendo la oración por Joel, porque Joel estaba ya en una etapa terminal. ¿Y qué hora es? Ya. Y por las clases de los niños. Y ya ahí había partido el hermano William. Partido sábado. Y domingo me toca hablar con Jesús García para que orara por la sanidad de Billy. Y yo después decía, oye, pero ¿cómo después que parte el hermano William? La primera petición fue orar por la sanidad de una persona. Y oré. Ahí está Billy. Hoy está con nosotros visitándonos con su esposa Judy. Un testimonio del poder de Dios. Y ahí oré por él y todo. Y ya el hermano William había partido. Pero ya era algo como él ya me lo venía diciendo. Y ya en el hospital también, ahí fue, hacía ya 2 semanas atrás, pues ya como que estaba preparado. Y parte Billy, y me dio un sentimiento, pero grande, en el cual Dios entonces empieza a mostrarme tantas cosas corridas. Y ahora yo digo, con razón me sentí así, porque ya con eso se abrieron tantas etapas y se abrió algo en el programa divino
Y yo, con razón, fueron dos sentimientos distintos. Porque ahí sentí el amor expresado de Dios por ese grupo. Es como cuando uno ve amor a primera vista. Y con la partida de Billy hizo algo ahí. Algo pasó en donde ya entonces Dios se mueve a misericordia para ellos también. Por lo cual deseamos que pronto, en el tiempo que ya Dios lo tenga en su programa, pero ya fue hablada la palabra. Y siempre estaremos meditando en ese grupo. Él me decía, ve donde José y muéstrale la carpa y muéstrale ese encuentro con los rabinos, que fue en noviembre o diciembre, el encuentro de rabinos 2016. Fuimos en abril y fuimos el otro año. Le dejé hasta la tablet, le mostré, él se quedaba mirando, se la dejé. De seguro tuvo que haber luego, solo la tuvo que haber visto de nuevo. Pero vean, cuando es el momento, ya eso fue como una representación de lo que va a pasar. Después me dijo, vuelve de nuevo. Y ahí en esa segunda vez fuimos. La tercera fue cuando él me dice, vuelve. Ya ahí no fui. Ya ahí entonces él se puso delicado de salud y ya ahí no salí de aquí. Esa fue la última vez que ya no salí de acá. Pero vean cómo todos esos detallitos quedan como evidencia, como historia de cómo Dios fue obrando y lo que va a estar ocurriendo, pues todo va a cumplirse conforme a cómo se va llevando a cabo el programa, porque recuerden que Dios tiene un enemigo y es el enemigo, el diablo, el cual si ve algo que puede imitar, seguida va a tratar de hacer algo para entorpecer a la obra, el programa, y entonces echa a perder lo que Dios está haciendo y pone obstáculos. El programa siempre se va a cumplir, pero quizás con un poco más de dificultad. Por eso vamos paso a paso, con prudencia y sin fanatismo, sino con realidad, ser realistas del programa divino y conscientes que somos parte de ese programa y que Él nos ha tenido en cuenta porque hemos estado con Él siempre, desde el principio. Somos sus atributos. Por lo tanto, al estar conscientes de eso, ya como Él lo cumpla, Señor, así lo creemos. Porque somos creyentes, no somos incrédulos, somos creyentes. Por eso Él decía, entiendan o no lo entiendan, no se preocupe. Créalo, porque después que se cree, ahí va Dios obrando en esa palabra. Bueno, pueblo bendito de Dios, amén. Sigan siendo bendecidos, amén. Sigan siendo rejuvenecidos, amén. Porque es la palabra la que nos rejuvenece. Amén. Por eso Él dice, si alguien llegara a entrar a este mensaje de lleno, teníamos el mensaje, escuchábamos el mensaje, pero ahora nos estamos dando cuenta que es ahora cuando estamos entrando de lleno el mensaje. No podíamos entrar de lleno antes porque iba a ocurrir algo. Nos iba a lanzar a eternidad antes de tiempo. Y es ahora que estamos siendo lanzados cada uno de los escogidos a eternidad. A la edad de la piedra angular donde ahora estamos. Ese es uno de los grandes misterios que han sido abiertos en este tiempo. Porque estábamos antes en la dispensación de la gracia. Potencialmente estábamos en la edad de la piedra angular. Y eso estaba velado. Y uno lee los mensajes, decía, pero si es que
Él decía tal cosa. Pero estábamos todavía obteniendo bendiciones de la gracia, aunque hay un mensaje que él habla de que así como los espías pasaron a la tierra prometida, vean, se podía pasar y ver las bendiciones que habían allí. Y él tenía con nosotros esa plática en los mensajes que nos hablaba de todos esos frutos que habían en la tierra prometida, pero regresaba otra vez para la dispensación de la gracia. Bueno, vamos ahora a tener los que pasen al frente para ser bautizados en agua del nombre. Pero nos hablaba de las promesas y de las bendiciones de la tierra prometida. Todo se ha ido cumpliendo y se está cumpliendo de una manera tan sencilla que ese pueblo bendito de Dios, el cual Dios le dijo a Moisés que él lo iba a poner, él ha cumplido su palabra. Lo ha puesto sobre un pueblo mayor a ese ministerio dispensacional de Moisés. Y Elías, porque él viene con sus ángeles. Bueno, Dios les bendiga, les guarde y saluda a los cachorritos y a las maestras que tienen clase ahora. Que no lleguen tarde. Que Dios les bendiga y les guarde. Amén. El hermano Branham cuando dijo, o la persona que estaba ahí al frente, que estaba dirigiendo, él dice, mientras nuestro hermano Branham toma unos momentos de descanso, eso fue cuando fue que yo recibí eso. A lo mejor algunos viene por la noche. Cuando nuestro hermano Branham está tomando unos momentos de descanso, ahí es un ministerio que está obrando en carne, que siente, que padece. Y hablando de él, me dice, tú tienes que descansar. Íbamos guiando, ¿verdad? Y ahí tú tienes que descansar cuando estás hablando. Y por otro lado vemos que es un ministerio que no es agotador, porque ya es un ministerio adoptado. Pero cuando se habla de descanso, entonces se está vindicando ahí que la persona que está ministrando en ese lugar es un velo de carne de ese tiempo, porque un cuerpo glorificado que venga, no se cansa, no lo mandan a descansar. Y esa era de las cosas de las cuales, o vamos a decir, una cosita pequeña de las cosas que él me habló en el hospital. Y como él me lo dijo el viernes íbamos manejando para un lugar. Y mira, Sarita, lo que me acaba de decir. Pero y ella, sí, ya, yo lo vi, pero me lo quedé callado, ¿no? Pero ahí me lo confirmó. Me dice, porque tú tienes que descansar. Estaba meditando yo en esa cita y meditando ahí, tú tienes que descansar. Dije, pero mira, este hermano William se pone a hablarme así. Ese ángel tiene acceso al libro de la verdad. Y como tiene acceso al libro de la verdad, él es el que muestra las cosas y el que da al pueblo. Porque el mismo ángel que estuvo en el pueblo hebreo, obrando, y luego se hizo carne en Jesús, en la persona de Jesús, es el mismo ángel, allá el ángel del pacto, es el mismo ángel del Señor, que estuvo obrando en los diferentes ángeles mensajeros. Pero en el cumplimiento de su segunda venida, ahí es donde se cumple plenamente la venida de ese ángel en carne. No los quiero enredar, pero este es algo más grande de lo que ustedes se imaginan.
ese ángel se hizo carne y cumplió la primera venida del Señor. El ángel del pacto. En su obra de redención en la cruz del Calvario. Y en este tiempo se ha hecho carne para cumplir la obra de reclamo. Como león de la tribu de Judá. Por eso cuando el ángel está mostrando a Daniel las cosas que están contenidas en el libro de la verdad, ven, en una ocasión le dijo, y ese ángel me fortaleció. Y él allí, vemos que ese ángel está dándole fuerza, fortaleciendo ese instrumento y revelándole todo lo que tiene que hablarle al pueblo. Él es Él. Él es el que está con nosotros. Es el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Gabriel. Y dice que ese Espíritu Santo que tenemos ahora mismo, cuando se encarne en la persona de Jesucristo, dice, entonces lo coronaremos como Rey de Reyes y Señor de Señores. Es tan grande lo que Dios nos ha dado, tan glorioso, que luego entonces ya lo vamos a tener acá a Él. ¿Cuál es la prisa? Prepárense primero usted para poderlo ver, porque de qué le vale que usted lo vea y no esté preparado. Entonces de nada sirve que usted lo vea, lo reciba, y cuando te le pida cuenta, lo que va a decirle es, yo no sé de dónde tú eres. Y ya va a ser un testimonio para la gran tribulación. Primero mejor prepárese y después lo va a ver. Porque dice que el hermano Branham y el ángel bajaron. Y él me dijo que va a estar ahí. Pero ya cuando bajaron, todo estaba ocurriendo. Era un ministerio nuevo. Era un nombre nuevo. Era todo nuevo. En una forma nueva que jamás el hermano Branham había visto. Y lo había hecho en sus campañas. O sea que todo lo que está siendo llevado a cabo es exactamente lo que el ángel le mostraba allí al hermano Branham. Pero fue en una de las actividades ya en la parte alta de ese ministerio. Pero antes, si hubiese Dios colocado al hermano Branham un poquito antes de esa actividad que estaba llevando a cabo allí, estuviera mirándonos allí ahora aquí. Y le hubiese dicho entonces ahí en una de las citas del libro de citas, tú ves ese grupito que está ahí escuchando, a ese que está ministrando en la carpa, ven, coloque todas las cosas en el momento en que usted las desee ver, en esa posición que estaba allí el ángel con el hermano Branham. Un poquito antes nos ve aquí, y después un poquito después nos ve orando. Un poquito después nos ve glorificando a Dios. Un poquito después nos ve recibiendo la palabra. Un poquito después, mira, colocar un mensaje de tal fecha. Pero él no podía dar todos esos detalles, porque entonces el enemigo de Dios iba a venir a hacer lo mismo. Iba a poder hacer una imitación. Pero como eso no se puede imitar, para empezar no tiene los ministerios la persona o la persona. Y eso es lo que no daría nunca en el blanco. Pero algunos se dejan llevar y obtienen esos avivamientos denominacionales. Pero hay un avivamiento real, verdadero, que es el que Dios nos está dando. ¿Y qué es lo que ha producido este avivamiento? Los truenos. Bueno, Dios les bendiga, les guarde, y eso era algo que me acordó Sarita ahora. No le vas a decir lo que pasó el viernes. Así que gracias por eso, quedó allí ya guardado. Eso no es para el mundo, ni para estar debatiendo con nadie, ni diciéndole, mira esto. No hagan eso. No discutan con los necios, ni con personas que no tienen percepción profética. Mejor usted háblelo con Dios y dele gloria a Dios y gracias a Dios, porque Dios nos ha enviado a su ángel, nos ha traído ese mensaje
Y ese ángel sigue con nosotros. Amén. Y algún día lo veremos. Amén. Jovencito. Y va a ser más glorioso de lo que ustedes se imaginan. Dios le bendiga.